Sin prescripción, salud y farma sin filtros. Rompiendo mitos y reglas desde la visión de la generación Z. Pero ahora introduciremos un poco el webinar para deciros un poco qué es lo que vamos a hablar hoy aquí, pero la idea es que sea un poco un espacio informal entre todos en el que nos podamos conocer, hablar, hacernos preguntas. Tenemos varias preguntas preparadas para la sesión de hoy, pero bueno, que sea una conversación de tú a tú y conversemos entre todos. Ahora voy a ver el chat, a ver que lo puedo ver aquí. ¿Podéis utilizar el chat? ¿Me podéis hacer alguna prueba a alguien de enviar algún mensaje? A ver, mira, hola. Voy a poner aquí un mensajito a ver si la gente lo puede ver. Yo he enviado un mensaje, no sé si lo veis. Vale, Raquel, ¿vale? O sea, funciona el chat. Vale, perfecto, genial. Vale, pues esto, si nos podríais poner en el chat esto, si estáis estudiando, si estáis trabajando, qué estáis haciendo un poco para ver un poco de dónde venís, para conoceros un poco mejor, o la ciudad de la que venís. Mira, uno haciendo el doctorado, vale, gracias, Bilbao, Sevilla, vale, último año de carrera de Biomed. Oh, bueno, mira. Vale, Biomed, mira, yo estudié biomedicina, guay. María Alonso, vale, pues el máster de terapias avanzadas en examen, recientemente prácticas de farmacovigilancia, vale, coordinadora de ensayos clínicos de Vall d'Hebron, interesante, vale, médico especialista, Mira. último año de biología en Girona. Hostia. Alex hizo biología en Girona, Sí. así que compañeros, Valencia, último año de biotecnología, vale. ¿Tarifas exactamente? Sí, voy admitiendo a todo el mundo, es que se va uniendo gente, espero que todo el mundo se vaya uniendo. Acabo de terminar el año de beca en la industria farma, ¿vale? Vitoria tras acabar el doctorado. Bueno, tenemos de todo, ¿no? De todo un poco. Sí, la verdad. Qué bien, ¿Cuántos interesante. De momento somos casi 40, espera que voy admitiendo a todo el mundo. Perdonad la gente que voy admitiendo poco a poco, que pensaba que esto era automático, pero no. Admitida. Yo creo que la gente puede ir aceptando y ya está. Girona trabajando en I+D, queriéndome pasar a Medical, vale. Genial. Es que se me no para de unirse gente. Espera, admito, vale, terminando el doctorado, no, perdón, biotecnología y máster en microbiología. Terminando el doctorado, vale, muchos doctorados también. Y gente que está, hay un poco de todo, estudiantes, doctorados, gente que está estudiando ya en el mundo de la salud. Perfecto, vale, bueno, voy admitiendo, ¿eh? Es que esto no para de entrar gente. Vale, bueno, perfecto. Si quieres son... Sí, por un poco, sí, yo voy aceptando, pero mientras tanto, yo creo que para ir arrancando y ser justos con el tiempo, vamos a dar paso a un poco, sí, la gente que ha sido puntual, vamos a ir empezando. Vale, yo voy admitiendo, ¿eh? Bueno, pues nada, primero buenas tardes a todos, mil gracias por conectaros. Nada, el objetivo de la sesión de hoy va a ser un poco resolver dudas frecuentes que tiene la gente sobre el departamento médico en la industria farmacéutica, sobre el rol del MSL y otros roles también que están dentro de la industria farmacéutica. Concretamente nos centraremos en el departamento médico, pero primero queríamos presentaros qué es esto de Sin Prescripción, que llevamos un poco un tiempo haciendo divulgación de esta página, pero no habíamos explicado nada hasta ahora, ¿no? Entonces, nada, Alex, ¿quieres contar un poco a la gente qué es Sin Prescripción y de qué va este proyecto? Y ahora damos paso al webinar y a todas las preguntas que nos habéis ido haciendo estos últimos días. Antes de nada, poner un pequeño paréntesis. Sí. Y es que lo que vamos a contar aquí es bajo nuestra propia experiencia. No queremos ser expertos de nada ni darnos entendido. Y esto no tiene nada que ver con ninguna de nuestras empresas actuales ni pasadas. Entonces, dicho esto, ya por fin, después de prácticamente yo creo que un año trabajando en el 5 to 9, en Sin Prescripción, sale a la luz con la punta del iceberg, que es un podcast, en el cual nace porque en Carlota y yo, con los eventos que hemos ido y todo lo que hemos hablado fuera de cámaras, pues nos gustaría, ¿no?, traer esas conversaciones que hemos hecho fuera de cámaras, pues que saliesen a la luz, porque creo que son temas que nos preocupan y ocupan a todos como generación y siempre pues todo englobado en el mundo de la salud. Dicho esto, esto es solo el inicio de un proyecto en el cual poco a poco se irá desgranando, en el cual pues sí que nos gustaría, ¿no?, que todos vosotros formarais parte desde el inicio, ya sea de una forma u otra. A día de hoy, en formato podcast, vamos a lanzar un episodio cada 2 semanas, donde vamos a tener 2 formatos diferentes. El primero vamos a traer un invitado, que ya puede ser alguien de nuestra generación, un experto, un directivo, un médico, alguien de un profesor. Y luego el siguiente formato son
o sea, son conversaciones como que tenemos Carlota y yo en nuestro día a día, debatiendo y reflexionando sobre temas que nos interesan, pero siempre todo englobado en el sector salud. En el sector de la salud, exacto. O sea, que este es un proyecto que nace con el podcast, que ahora empezaréis a ver un poco de episodios, pero bueno, va a ser algo un poco más extenso, pero bueno, empezamos por aquí, por dejarlo aquí. Perfecto. Y ahora Alex va a lanzar un post durante este webinar, ¿vale? Para que estéis un poco pendientes, que vamos a sortear una entrada para un evento que se va a hacer de la comunidad de Digital MSLs, que si la queréis mirar, la lidera Albert Ruiz, que no sé si está conectado por aquí, que nos ha permitido darnos una entrada para el próximo evento que haya en Barcelona o en Madrid, si os queréis unir, que es un sitio muy interesante para conocer mejor el rol del MSL y el departamento médico. Así que en un rato Alex va a publicar una publicación en LinkedIn desde su cuenta. Si le dais like a la publicación y compartís el contenido, pues podéis entrar dentro del sorteo de esta entrada. Para ser más concreto, se publica el cuarto. Eso, está programado para el cuarto. Entonces, estar atentos. Entonces, nada más, vamos a empezar ya con el webinar. Un simple punto. ¿Qué me he dejado? Y es, nada, que o sea, la idea del podcast, del webinar, es que nos interrumpáis en cualquier momento. Porque nosotros tenemos preparadas aquí diferentes bloques con diferentes preguntas de todo lo que hemos ido recogiendo a lo largo de este tiempo, pero nos gustaría que contásemos con vuestra participación. Por lo tanto, si hay algún bloque, alguna de las preguntas que queráis que indaguemos más o una pregunta directa que nos hemos saltado, que no esperéis al final del webinar a hacer la pregunta, sino que nos retroalimentemos entre todos un poco y que así sea un poco más divertido. Al final, que es lunes, son las 6 de la tarde y pues esto está pues para pasarlo bien, para aprender, y eso al final es un win-win, aprender todos y todos. Correcto, ¿no? Que estaban preguntando si la entrada sirve para asistir online. No, van a ser entradas presenciales, que también es para que, bueno, si podáis estar en Barcelona o en Madrid, conozcáis a la gente y al final son oportunidades muy buenas de networking. Si se puede ir en persona y os queda cerca, pues mejor, y si no, pues ya habrá que hacer más eventos en las comarcas y en otras comunidades autónomas, que siempre está todo centralizado en Madrid y Barcelona, ¿no? Eso es. Que también somos conscientes que siempre suele ser así. Vale, entonces nada, un poco la estructura de lo que vamos a hacer hoy, Alex. Hemos pensado diferentes bloques. Vamos a empezar primero por el departamento médico. ¿Qué es el departamento médico? ¿Qué es el MSL? Habilidades que se necesitan para el rol, cómo se llega al rol, dudas frecuentes que todo el mundo nos hace sobre el rol del MSL. ¿Se necesita un doctorado? ¿No se necesita un doctorado? ¿Cómo accedo a este rol sin experiencia? Habilidades, ¿me encaja el rol? ¿No me encaja el rol? Diferencias entre el rol del MSL versus el rol de ventas, diferencias entre el rol del MSL y Medical Advisor, y luego hablaremos de nuestra experiencia sobre el rol del MSL y un poco pues trabajando en el departamento médico, en la industria farmacéutica, recogiendo un poco todas las dudas que nos habéis ido trasladando estas últimas semanas. Se va uniendo gente, o sea, yo voy a hacer... Vale. Entonces, Alex, por empezar por el principio, ¿qué es el departamento médico? ¿Qué es el rol del MSL? Ponemos un poco todo el mundo en contexto y a partir de aquí vamos construyendo. Vale, sí. Yo creo que la idea es no dar mucha bola, pero yo creo que para mí la definición más clara de qué es el departamento médico es el responsable de la información científica de los fármacos que tiene, es decir, del pipeline. Es el responsable absoluto, por lo tanto, es el experto. Entonces, cualquier duda va a ser resuelta por el departamento médico. El departamento médico es quien forma a todos los personales, tanto internos como externos, ya sea a gente interna de la empresa como a aquellos médicos que necesiten actualizarse en información sobre el fármaco. Es aquel encargado de generar toda esta evidencia científica que se necesita, tanto de manera inicial, todos estos ensayos clínicos de fase 1 a fase 3, tanto a una vez se ha comercializado, pues generar estos datos en vida real para seguir agravando. Y además es quien se va a encargar de toda la estrategia médica del pipeline que tiene. Para mí principalmente es esto. Claro, o sea, dentro de la industria farmacéutica al final hay que verlo, ¿no?, como diferentes cajitas, diferentes departamentos, todos están muy interrelacionados porque al final partimos todos de un mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir que las innovaciones terapéuticas lleguen, ¿no?, a las personas adecuadas en el momento adecuado, y el departamento médico es un poco ese referente científico que gestiona desde fases muy iniciales, ¿no?, en el desarrollo, investigación y desarrollo, hasta una vez ya comercializada una molécula, pues eso, lo que decías, ¿no?, seguir generando evidencia científica y conseguir que la ciencia llegue sobre todo a la gente más influenciadora, ¿no?, la gente que llamamos los líderes de opinión, que suelen ser pues aquellos médicos más referentes en un área terapéutica, en una patología en concreto,
El departamento médico suele ser también ese puente, ¿no? Para formar y desarrollar a estos líderes de opinión para que la ciencia pues, llegue a más gente, cuanto más gente lo sepa, pues en congresos, sociedades científicas, a nivel digital también tiene un papel muy importante el departamento médico, pues mejor, ¿no? Y va muy de la mano de otros departamentos porque al final pues ventas, marketing, sobre todo marketing, ¿no? Se apoya muchísimo el departamento médico a la hora de poder diseñar materiales, narrativa, cualquier congreso, simposio, cualquier actividad que se hace, ¿no? Departamento médico y marketing pues van muy de la mano en co-crear y construir esa estrategia que decimos, ¿no? Que es el ABC, lo que hay que seguir, ¿no? Los pasos que tenemos que seguir para que la ciencia de un producto o de una innovación llegue a las personas adecuadas y se pueda difundir de la mejor manera con rigor científico, ¿no? Y dentro de este departamento médico es un paraguas que es bastante extenso y depende de la empresa, hay diferentes roles que constituyen este departamento médico, pero sobre todo pues hoy venimos a hablar del rol del MSL, pero bueno, hablaremos también de otros, ¿no? ¿Cómo definirías tú el rol del MSL? Medical Science Liaison, ¿vale? Empezamos desde lo básico, ¿eh, Alex? Sí, mucha gente lo define como puente. Yo creo que puente es algo demasiado fácil, no de que tú puedes muy fácil cruzar un puente, pero yo creo que es más difícil que cruzar un puente. Entonces, a mí me gusta definirlo como un barco que une dos países, el comercio entre un país y otro. Un país es la empresa y el otro país son los médicos, los clínicos. Entonces, tú como marinero de tu propio barco es quien coge la información de un sitio y la traslada al otro país. En el caso de que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues quieres mover el arroz de un sitio a otro. Pues en este caso, ¿qué hace el MSL? Coge la información, coge esta evidencia científica que proporciona la empresa, la farma, en este caso un país, y gracias al barco que pasa por diferentes tormentas, pasa por diferentes adversidades porque no es nada fácil, hasta llegar al clínico y le proporciona esta información. Una vez has interaccionado con ese país, con este médico, luego tienes que volver a tu empresa de origen, porque el médico te va a lanzar diferentes preguntas, diferentes insights, es decir, diferentes conceptos que a lo mejor tú no has tenido en cuenta o que son muy importantes para tu estrategia. Entonces tú recoges, en este caso, toda esta información, subes otra vez al barco y vuelves a tu país de origen. Y trasladas esta información a tu empresa actual, a tu farma. Para mí es como la definición básica, no tanto puente, ¿no? Porque al final puente a mí se me queda corto, lo veo como demasiado fácil el hecho de cruzar un charco y para mí es algo más difícil, por eso uso el ejemplo del barco. Me ha gustado mucho la metáfora. Realmente sí, la MSL, ¿no? El liaison en francés es ¿no? Unir dos cosas, Nexo. ¿no? Un nexo de unión. El MSL al final es un rol de campo, ¿vale? Que le decimos, un rol que es itinerante, es decir, no está en una oficina haciendo tareas, ¿no? De una típica administración. Un trabajo más administrativo. Y básicamente es como la cara visible de la farma, ¿no? Ante a los médicos. Entonces es el representante científico de esa empresa. Entonces es el encargado de llevar la última evidencia científica, lo último que está saliendo a nivel del producto o área terapéutica en el que te especialices, a los médicos, a la comunidad científica. ¿A quién? Pues principalmente a aquellos médicos más influyentes o los que llamamos líderes de opinión, ¿vale? Que esto en inglés, en farma se les llama KOLs, que son las siglas para Key Opinion Leaders, ¿no? Que aquellos que estáis más familiarizados en ver contenido de departamento médico, es un palabrejo que se utiliza mucho. En farma en general se habla todo con siglas y en inglés, así que bueno, suele ser un contexto que sale, un concepto que sale mucho, ¿no? Pero también el MSL al final también tiene que construir relaciones con todos estos médicos y lo que tú decías, escucharles, no solo es contar, sino escuchar lo que te tienen que decir sobre la evidencia científica que tú les estás compartiendo. Lo que llamamos insights, que también es una palabra que usamos mucho, un palabrejo que usamos mucho en la industria farmacéutica. Lo que nos interesa saber es eso, cómo perciben ellos esta evidencia científica, qué opinión tienen y luego tú esta información la canalizas y la vuelves de vuelta a la empresa para que se tomen una serie de decisiones, ¿no? Que llamamos estratégicas, ¿no? Pues si tú tienes una estrategia en concreto de pues, lanzar un estudio, ¿no? Y luego ves que la comunidad científica percibe que este estudio pues igual no se va a percibir de la mejor manera o hay que modificarlo o hay que presentarlo de otra manera, esta información, si tú como MSL tienes buena relación con tus médicos, luego va a ser información muy valiosa que puedes trasladar a tu empresa para que tomen decisiones para que al final ese producto, ese
estudio llegue de la mejor manera posible. Así que somos un poco como, no sé, te diría como detectives, ¿no? Un poco científicos en el día a día, ¿no? Y luego pues también nos encargamos de poner en marcha estudios en vida real, de poner en marcha protocolos, algoritmos ¿no? Con sociedades científicas también trabajamos mucho, también co-creamos algunas actividades de difusión de evidencia científica, por ejemplo, damos sesiones clínicas, que son formaciones que hacemos en centros hospitalarios, ¿no? Para difundir la última evidencia que se ha publicado o todo lo que se está investigando, que tiene la empresa, lo que se llama en el pipeline, ¿no? En todo lo que aún no ha salido y va a salir a futuro, pues todo esto, también el MSL es un poco como ese formador también hacia los médicos, y también pues internamente dentro de la empresa eres también un referente científico para tus propios compañeros, así que también pues con el equipo de ventas o con otros equipos dentro de la industria farmacéutica también eres esa persona de referencia a la que le pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Sobre lo último que se ha publicado, que normalmente pues el MSL suele estar, ¿no? más actualizado y más al día de todo esto, ¿no? Entonces, es un rol muy dinámico, no va cada día a una oficina, está más en contacto con el día a día de los médicos, es una persona que está pues también todo el día leyendo última evidencia que se va publicando, así que también es una persona, ¿no? Pues como curiosa, ¿no? Que va leyendo lo último que va saliendo, y el día a día es un poco diferente. A veces vas a estar viajando, a veces vas a estar asistiendo a congresos, jornadas, etcétera, o pues también estar en casa, que ahora hablaremos un poco de cómo es el día a día de este rol, porque cambia. Sí. No te gusta mucho decir que cada semana es diferente, pero realmente es así. Porque... Antes, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Me puedes hacer un pequeño paréntesis? Porque el post ya se acaba de publicar. Sí, lo hemos dicho, sí. Para todos aquellos que os habéis entrado un poco más tarde, acabamos de lanzar sí. un post en mi cuenta de LinkedIn, sí. donde sorteamos una entrada en un evento del Albert, que es de la comunidad Digital MSL, sí. donde sorteamos un evento, ya sea así en Madrid o en Barcelona. En Madrid es el 13 de marzo y en Barcelona es en septiembre, y la fecha aún falta por concretar. Pero si hemos hecho nada, es darle like y compartir el post, pues entráis en el sorteo para que os podáis ganar una de las entradas. Tenemos a Albert por aquí, que me consta que lo ha aceptado, así que Albert, si hemos dicho algo incorrecto de fechas o algo, que nos corrija, pero eso es, ya tenéis el post para poder participar en el sorteo. Dicho esto, Carlota, antes de que te cortaba, has dicho, estamos hablando del rol de oficina. Entonces, yo creo que también una de las dudas que surge mucho, y sobre todo a mí también me surgió muchísimo cuando empecé a enterarme un poco de los diferentes roles, es el rol de Medical Advisor. Este es otro rol interesante. Claro, o sea, ¿qué dirías tú, que es una gran pregunta, la diferencia entre Medical Advisor y un MSL? Exacto. Claro, dentro del departamento médico no solo está el rol del MSL, que suele ser como el más famoso, el más atractivo, te diría incluso, porque es el que más se conoce. Sí. Luego está la versión del MSL, digamos, por decirlo fácil, en la oficina, que no es exactamente lo mismo, porque el Medical Advisor, que también se le puede llamar Medical Manager según la empresa, sería aquella persona que se encarga de un poco más diseñar qué estrategia vamos a seguir dentro del departamento médico a nivel nacional y tiene más relación con los líderes de opinión, es decir, con la gente más influyente a nivel científico, pero a nivel de toda la nación. El MSL suele estar más regionalizado, es decir, pues normalmente hay en España, pues un equipo puede tener entre 3, 5, 8 MSLs, o sea, dependiendo de la área terapéutica y el producto. Eso es. Pero el MSL suele tener una zona en concreto que gestiona, ¿no? Tú ves una zona, tienes unos médicos, ¿no? Asignados y una serie de centros. El Medical Advisor, en cambio, está en las oficinas y tiene esa visión más global, en este caso nacional, de todos los líderes de opinión que hay en todo el territorio y gestiona más proyectos desde arriba, en el sentido de a ti te viene normalmente una estrategia de los headquarters o de global, ¿no? Lo que decimos de la filial, de dónde están las empresas, ¿no? De dónde está la central de la empresa, y te viene como una serie de objetivos que tienes que cumplir, ¿no? Pues el Medical Advisor coge esto y mira la realidad del país donde estamos y dice, vale, pues en función de las características que tenemos en este país, esta estrategia la tenemos que modificar de esta manera. Y diseña un poco pues qué eventos vamos a hacer, en qué congresos vamos a participar y qué simposios, qué charlas vamos a hacer, las formaciones también al propio equipo médico también a veces los gestionan los Medical Advisors. Es un poco como más una visión de pájaro desde arriba y coordinan un poco más actividades de impacto nacional. Y el día a día tiene menos
de eso de campo, es decir, tienen menos visitas. Tienen también visitas con médicos, o sea, no es que no visiten, pero están más en la oficina y co-crean mucho en el día a día con departamento de marketing. Entonces, al final también hacen mucho más trabajo cross-funcional, es decir, que trabajan más con otros departamentos y mucho apoyo, sobre todo con la parte más comercial, siendo la cabeza un poco pensante a nivel científico y luego marketing hacen más la estrategia, más promo, ¿no? Pero van muy de la mano al final, ¿no? Y en cambio, pues el MSL, su compañero de viaje es más el delegado de ventas, o sea, un poco más su parecido sería el delegado de ventas. En cambio, pues para un medical advisor sería un poco pues el product manager, ¿no? O el brand manager, en función de la empresa, le llaman distinto. Entonces son roles un poco diferentes. El medical advisor es un poco más estratégico, el MSL es un poco más táctico. Los dos son estratégicos, ojo, pero la función es un poco diferente. Y ambos, viniendo de un perfil científico, son muy interesantes. Y nos preguntan, ¿dirías que los perfiles que se buscan para Medical Advisor y MSL son parecidos? A nivel encima de la mesa, a nivel de todo lo que hayan podido hacer, a nivel de educación y tal, yo diría que sí, es el mismo parecido, pero luego a nivel de habilidades no se busca lo mismo. Para mí, un MSL tiene que ser una persona que se adapte muchísimo más rápido a los cambios. Se utiliza muchísimo más que tengas experiencia en campo. Y en cambio un medical advisor pues es más un rol más de oficina, ¿no? Tener este pensamiento muchísimo más estratégico, de adaptar la estrategia global a las necesidades de tu propio país, porque al final es el responsable de un fármaco o de varios, entonces todo lo que venga de global tú lo tienes que trasladar y adaptar a las necesidades de lo que ocupa en el país. Pero para mí son personalidades completamente bastante diferentes. O sea, si eres una persona con un culo inquieto que te gusta moverte, que tu día a día sea completamente diferente y que sobre todo te guste viajar, que es una cosa que al final nosotros hacemos prácticamente cada semana, pues tira para un rol. Mucho con la gente también. Sí, en cambio un medical advisor sería como el típico rol de oficina clásico de un 8 a 5 y cierras el ordenador y te vas a tu casa. Es como más predecible, es un poco más estable el rol, ¿no? O sea, tienes un horario más fijo. Sí que es verdad que tienes una parte de campo también y también viajas, pero es menos y también vas a congresos y por lo tanto también vas fuera de la oficina, digamos, pero el peso es menor. O sea, en el MSL hay más parte del día a día de fluir un poco sobre la marcha y ser tú tu propio jefe en ese sentido. Eres tú quien te organizas un poco tu horario y tus prioridades y al final el MSL al final es como el CEO junto con el gerente y los de ventas, es el CEO de su zona, por lo tanto tienes como más libertad de poder gestionar tú lo que quieres según tu realidad. El medical advisor está más atado un poco a la estrategia más corporativa de la empresa, entonces le vienen más dados las cosas en el sentido, está todo más como más estipulado, tiene que ser una parte mucho más estratégica, muy científica también, porque al final vas a ser también referente interno de mucha gente, que a veces pues en algunas empresas pueden pedir ciertos títulos, pero bueno, lo mismo para el MSL, depende de la empresa, ahora lo miramos, este tema. Y luego eso, que es un rol un poco más estable a nivel de horario. Entonces, bueno, la realidad del día a día es bastante diferente en ese sentido. Pero habilidades, bueno, hay mucha gente que de MSL ha pasado a Medical Advisor y viceversa, o sea, no, una cosa te da a la otra. Y habilidades al final científicas, comunicativas tienes que tener para ambos roles, pensamiento estratégico lo tienes que tener en ambos, colaboración en equipo muchísimo, sobre todo, bueno, los dos roles los tiene que tener mucho, pero hay ciertas diferencias del día a día que cambia bastante. Entonces, bueno, puedes hacer un poco un análisis de qué se necesita para cada uno y en función de tu forma de ser, pues priorizar uno o priorizar otro, ¿no? Sí. Luego dice, hay posiciones de Medical Advisor remotas y con doctorado se puede acceder a Medical Advisor desde operaciones clínicas sin antes haber sido MSL. Yo creo que pasar a Medical Advisor sin haber sido MSL sí, porque yo he visto muchos ejemplos de ello. Y al final remoto, depende de la empresa, normalmente se suele hacer días de teletrabajo. No sé si depende de la... Que no sé si full remoto. Full remoto me costaría verlo 100%, algún ejemplo habrá, pero por lo general suelen ser más posiciones que están en la oficina, con lo cual colaboran. Mi jefe estaba en Madrid, ahora estaba pensando en mi anterior jefe en mi anterior laboratorio, él hacía caso remoto. Está en Madrid. También algunas empresas se adaptan al final, si tú no estás en el sitio donde está la empresa, a veces te dan la posibilidad de poder trabajar en remoto. A día de hoy hay muchas empresas que son muy flexibles en eso, pero sí que es verdad que si estás presente en las oficinas y tal, pues bueno, hay una parte de interacción, sobre todo que para este tipo de roles, que el Medical Advisor, por ejemplo, es muy gestor de proyectos y tiene que llevar un poco
pues tiene que estar en contacto con varias personas, pues hacerlo a veces desde una oficina puede ser más fácil que hacerlo desde casa, pero Eso es. dependiendo de la empresa siempre habrá opciones. Si les interesa, al final yo creo que si el talento es bueno, las empresas suelen adaptarse un poco a eso. Aunque sí que estoy viendo una tendencia de volver a la presencialidad cada vez más, pero bueno. Sí, gente oficina. Eso sí que es verdad, es interesante. Y luego dice, la edad es un factor relacionado, los MSL suelen ser más roles perfiles junior. Eso es verdad, depende mucho, o sea, los MSL suele ser más un rol de entrada, por lo que veo, y el Medical Advisor suele ser un poquito Pero más porque yo creo que a lo mejor desgasta. Y yo creo que y la gente se acaba estabilizando más como Medical Advisor. la Eso también es conciliación verdad. familiar es Mm, un tema que tocaremos luego, sí, pero de que el hecho de que si quieres mantener un rol conciliación. familiar y dependiendo de la empresa y la zona que lleves, Mm, pues a veces puede ser algo más difícil mm, contra vas avanzando la edad. Pero bueno, al final es priorizar y yo creo que es un rol mm. que a la gente le gusta porque engancha. Yo creo que ¿El lo MSL odias, dices? sí, el Ah, rol. Yo creo, o sea, no tanto a lo mejor el rol del MSL, sino trabajar en campo. Yo creo que o lo odias o lo amas, porque pasa lo sí, mismo con los visitadores médicos de que no ya, le puedes plantar en una oficina. Yo, de hecho, a ya, mí en las reuniones de ciclo lo paso fatal, estar 8 horas sentado en una silla, o sea, ya. me cuesta muchísimo. Sí, es verdad, hay gente que cuando se estabiliza en el rol de MSL no quieres cambiar porque igual no quieres renunciar a según qué cosas que van con el rol, ¿no? Eso Es es. cierto. Pero lo de la seniority y tal, creo que hay un concepto que a veces creo que entendemos mal, que es que el medical advisor está jerárquicamente superior al MSL y eso no es cierto. Eso no es cierto. El medical advisor y el MSL están al mismo nivel porque normalmente dependen, bueno, depende de esto ya siempre, el depende va a estar como disclaimer en todos lados, ¿vale? Pero normalmente el MSL depende de un MSL manager, ¿no? Sí. Que es un equipo. Y luego los medical advisors pues reportan a un director o todos reportan a un mismo director. Los medical advisors y los MSLs son dos roles normalmente jerárquicamente que están en el mismo nivel, pero con enfoques diferentes. Sí. Entonces, la gente a nivel de progresión de carrera no es que lo que tengas que hacer es MSL, luego medical advisor, luego director médico, no. Puedes empezar por medical advisor, luego pasar a MSL y no estás haciendo un downgrade a nivel jerárquico. Que eso la gente lo entiende diferente. Solo que es verdad que cuando estás en las oficinas tienes más contacto con otra gente de otra empresa y puede parecer que, claro, como gestionas cosas para todo el departamento, estás jerárquicamente por encima y no tiene por qué ser así. Luego habrá equipos más pequeños que quizás no haya tantas capas y puede ser que el medical advisor esté en otro punto jerárquico, pero en general son roles a la par, solo que con objetivos un poco diferentes. Eso es. Eso sí que también tenerlo en cuenta. Y luego, pues a nivel salarial, a veces incluso un MSL te puede cobrar más que un medical advisor. Entonces, no siempre, suele ser al revés, porque normalmente también tienen un poco más de papel a nivel estratégico y tal, y se suele remunerar también, pero bueno, depende de los años de experiencia que tengas y la seniority que vayas acumulando en el rol, pues puede hacer que igual no sea tan diferente. Sí. Solo que, bueno, el día a día también cambia bastante en cuanto a prioridades y demás. Y luego dicen, disculpad, igual lo ha preguntado alguien, un visitador médico, venga, vamos a meternos en el tema de visitador médico versus MSL. Pues mira, yo soy visitador médico. Fuiste. Fui. La pregunta es, ¿diferencias? Vamos a ver diferencias y luego dice, un visitador médico con un perfil científico podría ser un buen MSL. Toc, toc. Vale, por pues supuesto. Principalmente, o sea, tienen como la gran diferencia entre un visitador médico y un MSL es que el visitador médico, el objetivo es la prescripción, la receta, y en cambio un MSL, no, su objetivo no es que el médico prescriba el fármaco. No es promocional. No es promoción. Sí. Dicho esto, tienen bastantes similitudes. Ambos roles son roles de campo, pero el territorio que lleva cada uno es muy diferente. Yo, por ejemplo, cuando era visitador médico, llevaba un territorio que era la mitad del territorio de Valencia. En cambio, ahora, como MSL, llevo un cuarto de España. Por lo tanto, tienes muchísimo menos territorio en visitador médico porque tu volumen de médicos es muchísimo más, porque vas a ver desde el residente de primer año hasta el jefe de servicio, vas a ver como todos los clínicos. En cambio, tú, como MSL, solo vas a ver a los médicos más influyentes de tu zona. Por eso, como visitador médico, a lo mejor puedes tener un CRM, o sea, una cartera de clientes de 230, y en cambio, como un MSL, puedes tener, yo a día de hoy creo que tengo 90 o 100. Yo tengo menos, pero sí. Pongámosle entre 100 y 50, pero más tirando hacia los 50, que suele ser lo más habitual. 100 son muchos líderes de oficina. Sí, tengo bastantes. Puede variar, sí. Luego, para mí, otra es el ratio de visitas y el número de visitas que vas a hacer el mismo día, y al igual que la interacción. Tú, como visitador médico, de normal, de media,
vas a ver entre 10, como mucho 13 clínicos al día, con una interacción media de 1 minuto a máximo 5 minutos, donde tu objetivo es recordarle siempre al médico la marca, el nombre y los key points principales de tu fármaco. Entonces, tu visita vas a centrar, mira, esto, y vas a centrar mucho en los materiales, es decir, vas a centrar en los mensajes que remarca ficha técnica. En cambio, tú, como MSL, vas a ver de una media, a lo mejor de 3 clínicos al día, como mucho, donde tu interacción puede durar entre 30 y 1 hora, donde vas a ir con cita. En cambio, tú como un visitador médico, principalmente no vas con cita, sueles improvisar un poco en el sentido de que tú vas al hospital, puedes saber qué médicos están, pero nunca te van a asegurar de que tú puedas ver y puedas hablar con este médico. Eso depende, en la privada sí que hay que pedir cita. Sí, no, en la privada son mundos diferentes. Pero o sea, sí, en la pública depende. tú puedes ir cuando acaban la sesión clínica, tú a lo mejor tenías que ver a José y justamente José este día está de guardia y no está. Ya, Entonces sí, va a variar es un poco más, el MSL lo planifica mucho más, eso sí. Eso es. Ujú. Luego, tú como delegado de ventas, pues tienes un incentivo en función de cuántas recetas, bueno, de cuántos fármacos has vendido en el ciclo, en el semestre o en el bimestre. Ujú. Tú como MSL no tienes este incentivo de venta, simplemente tienes un bono a nivel nacional que puede ser desde un 10 hasta un 15% de tu salario bruto anual. Sí. Para mí estas son las grandes diferencias. Ahora, realmente, si lo miras excluyendo la parte del objetivo de prescripción, ambos roles son bastante parecidos. Vas a visitar a clínicos, estás en campo y vas difundiendo la ciencia de uno a otro. Ahora, un disclaimer, o sea, un sesgo que normalmente hay es que no, es que un visitador médico pues no es un perfil científico, no necesitas la formación científica. Esto es bastante erróneo porque realmente no estás vendiendo un vaso o no estás vendiendo un ordenador, estás vendiendo un fármaco que necesita una comprensión detrás y además que ahora cada vez los fármacos son muchísimo más complejos, con un mecanismo de acción muchísimo más complejo y se va haciendo muchísimo más estudios, por lo tanto se necesita una alta comprensión a nivel científico y sobre todo poderlo comunicar al médico que tienes delante. Sí. Entonces, borramos esta de la cabeza que por ser visitador médico no tienes que tener una formación científica o eres menos que un MSL, que eso a mí me lo han dicho mucho, de que por ser MSL eres mejor que un delegado. A nivel científico. A nivel científico. Yo he visto delegados muy científicos, incluso más científicos que según qué MSLs, es curioso. Pero muchísimos, yo la mayoría de los MSLs que conozco vienen de ser visitadores médicos. Muchos porque, claro, al final las habilidades comunicativas, sociales que tienes, ya las tienes y al final a nivel científico es lo que dices. Tú lo que pretendes como delegado es pues informar, o sea, al final es convencer con ciencia y convences sabiendo y teniendo una buena conversación. Que al final no estamos vendiendo bolis, no estamos vendiendo cualquier cosa, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de salud. Porque entonces, como que el médico te haga una pregunta y no te la sepas, quedas tú mal. Entonces, claro, tienes que estar ir preparado, claro. ¿No? Sí. Y muchos MSLs al final acaban formando a sus delegados porque quieren estar al día de todo también, porque al final para las conversaciones con sus clínicos les da valor. Tú al final, el médico, el momento que te está viendo a ti, no es el momento que no está con el paciente, con lo cual tiene que percibir que es una interacción de valor. Entonces tú, siendo delegado, siendo MSL, lo que quieres es que esa interacción científica, porque es una interacción científica, se lleven algo de valor. ¿Qué pasa? Que obviamente hay una parte relacional muy importante y hay delegados de todo, ¿no? Siempre se tiene que construir una base de cercanía porque al final pues en el día a día, incluso el MSL para sacar insights, información de valor que te explique también, tienes que construir esa parte relacional, pero bueno, dentro de los delegados también pues hay diferentes perfiles, habrá algunos más científicos, otros que no, pero también hay diferentes médicos como personas, como todo. Entonces, igual que tú tienes feeling con alguien, ¿no? Porque compartes aficiones, pues al final habrá médicos que igual demandarán pues, un tipo de conversación y otros que necesitan una conversación más pues, cotidiana. ¿Sí? Entonces, bueno, también el delegado también pues, se ajusta un poco, ¿no? Al perfil que tiene delante. Y el MSL igual, puedes tener un líder de opinión súper pope, pero que te hable del fútbol o que te venga a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no siempre va a ser una visita como súper científica, va a depender del día, generalmente sí, para eso estamos, pero hay que construir esa base de confianza y al final, pues ambos roles pueden ser parecidos en un momento dado, ¿no? Sí. Y uno puede pasar al otro y viceversa. Y tú vienes de ventas y seguro que te ha dado un mogollón de herramientas que te están sirviendo día a día como MSL. Sí. Y es importante conocer muy bien el rol del delegado porque al final somos compañeros de equipo y nos ayudamos mucho en el día a día y tenemos que comprendernos bien y qué hace cada uno
pero escucharnos mucho y co-crear juntos, porque al final los médicos que vemos son compartidos y cada uno desde su prisma. Compartidos, que a veces he encontrado de que sí. Los delegados, no, ¿por qué vas a ver a mi médico? No, no son de nadie, no, claro, al final son estrategias compartidas con un mismo objetivo y comprendernos para, bueno, poder hacer equipo y hacerlo mejor, ¿no? O sea que sí, un delegado muy científico puede ser MSL y un MSL también puede pasar a ventas y al final es eso. Uno tendrá incentivos de ventas, el otro no, pero al final el MSL vende igual, que es otro melón. Al final, ¿el MSL vende o no vende? Pues por supuesto que sí. Al final, si tú estás difundiendo evidencia científica, lo que hacemos es pues, que la ciencia llegue a las personas adecuadas para que puedan ponerlo en el paciente adecuado, con lo cual tú si estás informando a un médico, estás teniendo un debate científico sobre un estudio, internamente también estás convenciéndole de que esa evidencia es robusta, con lo cual si una evidencia robusta es un motivo de peso para poder prescribir al fin y al cabo. Con lo cual tampoco son tan diferentes. Eso es, sí, al final, totalmente. ¿no? O sea que eso también es importante. Luego dice, ¿los contactos del equipo médico te los proporciona la empresa o tienes que buscártelos tú? Pues aquí tenemos dos casos. Yo a los míos los he buscado. Claro, eso cuando tú empiezas en un departamento médico, por ejemplo, como MSL, puede pasar dos cosas. O bien que empieces en una área terapéutica nueva y haya que construir un poco lo que decimos como tu fichero, que son como los médicos a los que vas a visitar, o puedes heredarlos de alguien que ha venido previamente ocupando tu rol. Entonces, si tienes el primer caso, tienes que hacer lo que se llama el KOL mapping, que es identificar a aquellos médicos que son influyentes, que lo haces a través de diferentes maneras. Puedes buscar guías de sociedades científicas, ¿no? Algoritmos terapéuticos, publicaciones, quién está participando en congresos. Hay 1000 formas de buscar en internet o preguntando a compañeros quién es quién y puedes así configurar un poco tu call plan y luego lo validas, o lo puedes heredar de algún compañero tuyo que ya más o menos haya trabajado en la zona y ya te tiene dado. Pero siempre el MSL que entra también tiene que construir un poco ese call plan, porque siempre hay cosas que revisar y sobre todo incluir gente nueva. Exacto, se tiene que ir actualizando, la gente se jubila. Se jubila gente, hay gente que está de baja y sobre todo dar la oportunidad a la gente joven de desarrollarse. Y eso es una parte muy interesante del MSL, que no solo difunde ciencia, sino que una cosa muy bonita que hacemos es identificar gente con potencial científico para poderles formar, darles la oportunidad que den alguna charla, alguna ponencia, etcétera, y poco a poco esa gente va ganando relevancia dentro del mundo científico y luego pues se acaban convirtiendo en otros líderes de opinión, ¿no? O sea que también es una parte muy interesante que hace el MSL y también los delegados de ventas también identifican gente con potencial y nos lo pasan a nosotros y hacemos que la gente participe en estudios, etcétera. O sea que, bueno, es también esa parte como de gestión de talento que también me gusta mucho. Y si no, tampoco tienes el contacto, es tan fácil como ir al hospital y ir preguntando. Sí, quién está en el servicio. Sí, bueno, sí, un poco fuerte. Hay que buscarte, sí, o sea. Sí. Y esto es una cosa que, por ejemplo, a mí me lo ha proporcionado al ser visitador, porque ser visitador es literalmente vas a tocar a puerta fría. Entonces, claro, si tú ya has pasado por ello y cuando eres MSL no tienes un contacto, no está ni en Viva ni en ninguna de las plataformas que hay, pues es más fácil como presentarte al hospital y tocar puerta. Ya, sí, siempre está esa opción. Por suerte, normalmente solemos tener compañeros que indirectamente conozcan a alguien, pero si empiezas en una empresa donde abre territorio nuevo, porque siempre el departamento médico siempre está antes, ¿no? El departamento médico está antes de que se comercialice un medicamento, ya desde el principio, cuando están los fase 2, fase 3, ¿no? Cuando ya la empresa tiene un poco más claro que eso va a tirar hacia adelante, el MSL ya está difundiendo la evidencia, bueno, y los medical advisors a través de congresos, todo el departamento médico en conjunto, ya empezamos a difundir la evidencia científica. Y los delegados de ventas llegan una vez ya acaban los fase 3, se aprueba un medicamento y cuando ya está comercializado, entonces ya se puede hacer promoción de un medicamento y ahí es donde entran activamente los equipos de ventas, aunque previamente suelen incorporarse un poco antes para formarse, ¿no? Pero Medical entra al principio y luego pues todos arrancamos y hasta el final, ¿no? Ahora yo creo, Carlota, que como llevamos mucho rato hablando de qué es un MSL, qué es el departamento médico, pero realmente yo creo que muchos de los que estáis aquí, una gran pregunta que nosotros nos hemos hecho es pues cómo se llega. ¿Cómo se llega a ser MSL? La pregunta del millón. Yo creo que aquí podemos hacer, pues explicas tú la tuya, explico yo la mía y luego podemos explicar como diferentes vías que nosotros conocemos y hemos visto. Vale. ¿Entonces tú qué? ¿Cómo has llegado? ¿Yo cómo lo hice? Bueno, yo estudié biomedicina, entonces mi forma de entrar al departamento médico fue a través de unas prácticas que las asocié a un máster. Yo en mi caso hice un MBA, el MBA de SAME, y lo asocié a las prácticas que hice en el máster. Lo que hice fue pues entrar en el Graduate Program de Sanofi.
que por cierto es un programa muy interesante para aquellos que os estáis planteando entrar en la industria. Abre proceso de selección ahora en abril o así para poder empezar en octubre de este año. Y es un año entero de prácticas y luego pues yo hice prácticas en el departamento médico y luego tuve la posibilidad de poder empezar como MSL cubriendo como una posición temporal, que suele ser lo habitual cuando acabas la beca en departamento médico, empezar como una baja de maternidad o una posición temporal y luego pues eso, empecé como MSL y luego ya di el salto a una posición, digamos, de MSL ya de contrato indefinido. Yo lo hice así. ¿Tú cómo fue tu caso? A ver, pero realmente tampoco hay mucha No hay mucha diferencia, hicimos un poco lo mismo. Solo que yo antes pasé yo salí de la carrera de biología, entré al mismo máster que Carlota en otra edición. Yo también conseguí prácticas en el departamento médico y en la misma empresa, antes de que se me acabara la beca, se me ofreció un contrato temporal, también una baja maternidad, pero como visitador médico en Valencia. Yo soy Barcelona, entonces me mudé allí durante 4 meses y antes de que se me acabara el contrato, surgió la oportunidad de que se abrió una nueva plaza como MSL, y entonces entré en esta plaza y luego al final, bueno, pues luego me surgió otra oportunidad en otra nueva empresa y me pude cambiar. Claro que en nuestro caso ha sido fácil, o sea, es decir, no suele ser siempre así, ¿no? Sí, Que no, muchas total. veces no es tan fácil acceder o a veces pues no sabes si tienes que hacer un máster, ¿no? A veces estás en otro punto vital en que, ¿no? Nosotros salíamos de la carrera, pues bueno, lo que esperaba un poco de nosotros era hacer un máster, pero igual hay gente que ya lleva más años en otro sector y quiere transicionar a la industria. Entonces, vayamos a esta pregunta, ¿cómo hacerlo desde dos sitios? Primero, sin un máster, que suele ser la vía habitual, y desde otro punto vital o transicionando desde otro rol. A ver, sin necesidad de un máster, si no tienes como experiencia previa, cada vez es más difícil debido a la competencia y la alta demanda que hay. Entonces, si no quieres hacer un máster, yo creo que el rol más fácil para poder entrar a la industria y empezar a ganar experiencia es el rol de visitador médico. Al final hay muchas empresas que contratan a perfiles junior, ya sea Johnson, ya sea Lilly, que son las que principalmente conozco, que forman a talento joven desde inicio, sin experiencia y sin ningún tipo de máster. Entonces, ya una vez has cogido experiencia como visitador médico, puedes pivotar a un rol de MSL, siempre que es más fácil pivotar dentro de la misma compañía que fuera de la compañía, porque al final, si tú buscas una posición de MSL, aunque llevas 4 o 5 años, no tienes experiencia como MSL, sí que tienes experiencia como visitador médico, pero te va a costar un poquito más, al menos por lo que yo he visto, pero si surge una vacante dentro de tu misma compañía y tu manager apuesta por ti y al final te ha visto pues, que eres un perfil científico, que has sacado todo, pues bueno, pues puedes hacer este cambio de posición. Ahora, luego también como si tienes experiencia como CRA dentro de ensayos clínicos, que es una cosa que se valora mucho dentro del departamento médico, porque al final pues, vas a hablar sobre los ensayos clínicos, por lo tanto, ya sea como de Study Coordinator, como CRA, etcétera, es una posición que se puede pivotar. No digo que sea fácil, tampoco digo que sea difícil, simplemente pues cada uno va a tener una dificultad u otra. Siempre aquí va a depender de cómo te vendas tú durante la entrevista y cómo expliques tú el cambio de posición de un departamento a otro. Eso siempre. Creo que va a ser más fácil justificar de un departamento de ensayos clínicos a un departamento médico versus un departamento de ventas a un departamento médico. Es decir, el cambio sobre todo, depende. Porque algún que otro manager, que es una pregunta que yo hice cuando yo estaba como visitador médico, es que tenían que entender muy bien mi cambio de mentalidad con la interlocución del clínico. Si yo vengo de un departamento de ventas como visitador médico, en el cual mi comunicación al clínico ha sido puramente comercial, el venta, tiene que haber un cambio en mi mentalidad, de mi mindset, de decir, vale, pues yo no vendo, ahora tengo que cambiar mi tono de voz y cómo me comunico con el clínico. Entonces es una cosa que hay que defender durante las entrevistas. Claro, yo aquí veo eso, lo que dices, ¿no? La transferibilidad de las habilidades, o sea, es como un poco rebuscado, ¿no? Pero es como tú, conociendo bien el rol del MSL, eres capaz de demostrar con lo que tú ya has aprendido de otros sitios. Por ejemplo, si soy médico, si he hecho un doctorado, si vengo de ensayos clínicos, tengo una serie de habilidades, una serie de experiencias que me van a dar puntos a favor que puedo yo luego aplicar al rol del MSL. Si eres médico, o sea, lógicamente, pues has vivido desde dentro cómo es pues prescribir, hasta hacer un seguimiento a un paciente, has formado parte de sociedades científicas
has podido ver el día a día del clínico, que es luego al final nuestro interlocutor. Ostras, pues aportas esa perspectiva al MSL, más toda, obviamente, falta decirlo, ¿no? El conocimiento científico. Si vienes del doctorado, hombre, tienes muchísimo bagaje en cuanto a análisis de evidencia científica, estás especializado mucho en un tema, tienes muchísima capacidad de organización. Hay una serie de habilidades y de cosas que has tenido que pasar durante ese doctorado que luego es muy transferible a cosas que luego vas a aplicar en tu día a día como MSL. Pues, ¿cómo eres capaz tú de trasladar eso al rol del MSL? Es súper importante cuando vayas a hacer entrevistas. Siempre será más fácil empezar por un rol temporal, porque siempre la barrera de inicio va a ser mucho menor. Y sobre todo también muy importante, que no lo hemos comentado, pero los contactos que vayas a tener. Sí. Y luego, pues bueno, visibilizarte de otras maneras. Llamas el LinkedIn, marca personal, como le quieras llamar, te van a dar muchísimos puntos, pero al final este mundo es bastante pequeño, entonces normalmente la gente se conoce bastante entre sí, entonces tener el radar un poco, ¿no? Qué personas podrías contactar, que te conozcan, que sepan quién eres, qué puedes aportar tú. Y luego, pues estos eventos que estábamos diciendo, es una buena oportunidad para hacer esto. ¿Que el sorteo siga abierto? Que el sorteo siga abierto, hay muchas en Barcelona, en Madrid, pero también en Valencia, en otros sitios también se organizan actividades de este tipo. Es un buen sitio para empaparte del día a día, o sea, de la gente, ¿no? Que está allí, conocer a la gente, conocer mejor el rol. Al final hay muchísimos recursos que están disponibles en internet gratuitos. Hay podcasts, hay libros que podemos recomendar, contenido que publicamos, por ejemplo, nosotros, contenido que publica mucha gente sobre el departamento médico. Lo primero es conocer el rol a fondo, conocerte bien a ti, qué puedes aportar tú al rol y empezar por allí, hacer contactos en el mundo y luego, pues bueno, paciencia, porque hay mucha gente que busca oportunidades y hay mucha gente muy preparada, eso también es otra realidad. Y luego una buena forma de entrar, puedes hacerlo también a través de una consultoría estratégica que trabaje con departamento médico, por ejemplo, o con alguna farma, o otros roles de campo, que igual sea más fácil acceder, que luego puedas pivotar al rol del departamento médico. No nos centremos mucho en un rol en concreto, sino intenta buscar como las diferentes vías para poder llegar al rol que quieras. Exacto. Al final todos los caminos llevan a Roma. Siempre cuando tú sepas cómo venderte durante todo este camino y sepas cómo ir cogiendo las oportunidades que vayan saliendo. No busquemos como algo ya, porque además eso es una realidad de que puestos de MSL Junior con 0 experiencia o con 1, pues hay entre 0 y nada, hay muy poco. Hay muy poco y siempre surgen a partir de 2, 3, incluso 4 o 5. Pero bueno, si tú tienes experiencia previa, ya sea en consultoría o en estos roles de campos, pues oye, pues apúntate, aplica y justifica por qué tú eres igual de válido que otra persona sin tener esta experiencia. Sí, que muchas veces ellos ponen en la lista de los Reyes Magos, pero no te ni en la mitad de los criterios. Anda que no he aplicado yo a roles de 5 años de experiencia y me han cogido con 1 o con meses. Entonces, depende, si les encajas, les venden, ¿no? La propuesta de valor que les encaja, mejor. Mira, nos preguntan, dicen, ¿valoran más el perfil, las habilidades que tengas que, por ejemplo, un doctorado? Es decir, el título en sí. Eso va a depender mucho de la empresa en la que estés postulando. Hemos hablado antes. Porque hay empresas, ahora voy a las otras preguntas, hay algunas empresas que sí que ponen como requisito en el departamento médico que tengas que ser o médico o tener el doctorado. Eso es. Sin embargo, la mayoría no es el caso. Entonces, no siempre va a ser una barrera de entrada, pero habrá algunas que sí que va a ser una ventaja competitiva importante, incluso para escalar dentro de la misma empresa puede ser un plus importante. Bueno, lo es, 100%. Lo es, sí. Y otras, por ejemplo, Alex y yo no tenemos un doctorado, pues que no. Claro, delante de un proceso de selección, depende si lo valoran mucho o no, pues puede ser un factor limitante que te va a dar una ventaja competitiva. Pero hay otras habilidades que no tienen por qué dártelas el doctorado, que te van a hacer incluso ser mejor MSL que el hecho de tener un doctorado. Al final, el doctorado obviamente te va a dar herramientas, pero no es imprescindible para poder acceder a este rol. Y menos es un añadido. Exacto, es un añadido, te va a aportar valor, pero no es imprescindible. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos o te vas a otros países, sí que ya te ponen como requisito, ¿no? Y sobre todo también empresas que vienen de Estados Unidos o dependiendo de un poco de la cultura, sí que te lo van a exigir. Pero aquí en España sobre todo, y las empresas más europeas sobre todo, no están un requisito indispensable para acceder. Eso es. Entonces ahí también pues tranquilidad, que no lo tenemos, ni Alex ni yo el doctorado. Y no lo vamos a hacer de momento y no nos ha limitado en ese sentido. Si lo tenemos compañeros que lo tienen y son unos cracks científicamente hablando sobre un tema en concreto, brutal. Pero luego también tenemos muchos compañeros que han hecho doctorado en neurociencia y trabajan como MSL en dermatología. Esto también pasa mucho, que a veces hacen el límite a nivel del título, pero luego igual no estás haciendo como Pero yo MSL esto, por ejemplo,
llevando un caso que me pasó a mí, en el caso del área de onco, a mí en la entrevista final llevábamos dos personas, yo y una Oncología lo chica, valoran mucho. y la chica al final que tenía el doctorado en oncología, en la área en concreto, la que sería para llevando el fármaco, pues evidentemente tiene un expertise y un movimiento en la patología que yo pues evidentemente no tengo. Entonces es un peso que pesa mucho más que una persona que no lo tenga. Entonces, si tienes un PhD en onco en una área, pues intenta buscar, ¿no?, posiciones de MSL en esta área, porque al final vas a tener algo con que justificarte más de, pues mira cuántos papers he publicado, mira, incluso puedes llegar a conocer a clínicos de los congresos que has ido. Entonces es una cosa que puedes ir justificando a lo largo de todo el proceso. Sí, o si eres médico, obviamente si has trabajado en una área terapéutica en concreto, no, claro, o sea, si buscas ser MSL de eso, bueno, claro, te van a recibir muy bien, ¿no? Además, la industria también que le gusta, o sea, atraer a médicos. A médicos le interesa mucho por 1000 motivos, por los contactos que atraes, por el entender el día a día de los clínicos, obviamente. Sí, eso es. Pero no quiere decir, o sea, al final hay cabida para todo tipo de perfiles, también dependerá mucho de la variedad que haya en ese equipo y un poco lo que necesite ese equipo en ese momento, ¿no? Luego nos dicen, ¿alguien que ha trabajado en regulatory puede tener facilidad para un rol de MSL o son puestos completamente diferentes? Regulatory, a ver, el rol de regulatory es muy al final es un rol de oficina y muy de seguir unas normas y es más predecible, ¿no? El rol quizás es más estructurado y tal. El MSL es bastante diferente porque el día a día es mucho más impredecible, más ambiguo en el sentido dinámico y tal. No quiere decir que no puedas, o sea, al final puedes entrar en regulatory por X motivo y luego pues puedes hacer la transición, pero es verdad que si eres un perfil muy regulatory, muy de la típica persona que está en regulatory, pues puede ser un cambio bastante diferente. Pero bueno, también te da habilidades interesantes haber trabajado en regulatory porque muchas veces como MSL, pues o sea, tienes que saber para saber qué está permitido, qué no y tal. Los MSLs a veces pecamos mucho de no saber tanto de eso y es muy importante en toda la parte ética normativa. Al final, con el rol del MSL es imprescindible. Entonces, bueno, traes eso ya de casa muy bien aprendido y vas a poder ayudar a todos tus compañeros en ese sentido. O sea que eso va a tener una ventaja. Todo al final lleva un prisma diferente y al final es la diversidad de talento lo que hace la fuerza, ¿no? Nos preguntan, si estás cursando un máster con convenio de prácticas y tienes claro que quieres entrar en departamento médico, ¿harías las prácticas como visitador médico o intentarías entrar por otra vía? Vale, partiendo de base, la primera es que no hay como unas prácticas de visitador médico. Tú cuando haces las prácticas... haces de marketing. Haces de médico, haces acceso, a lo mejor puede haber una de ventas, pero como en oficina a nivel de soporte, pero a marketing más analítico, no tanto más a nivel como de creación de materiales. Algunos están en plan con los directores de ventas, que sí que apoyan a la parte de ventas, pero no haces de visitador médico en práctica. Eso es. Sales a campo a veces, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo, si tienes muy claro que quieres tirar para el departamento médico, pues prioriza las prácticas de departamento médico a tope. Ahora, si una vez has finalizado las prácticas de departamento médico, surge una oportunidad dentro de la compañía o fuera de visitador médico, cógela sí o sí. Cógela si te interesa. Yo no sé si lo hubiera hecho en su día, ¿eh? Yo creo que te aporta muchas habilidades. Para mí, o sea, es algo completamente obligatorio que cualquier persona que trabaje en el mundo farma dentro del área de negocio tiene que pasar por un rol de campo. Y más un rol de visitador médico que al final, para mí, es quien mueve el negocio. Sí, no. O sea, tienes que tener la base para poder ir escalando y estando sobre todo en oficina, que muchas veces hay una visión completamente diferente. Sí. Yo sí que diría que departamento médico suele ser lo más difícil de entrar, así que si quieres espérate a tener unas prácticas de departamento médico, aunque sea un poco después, pero si afinas bien el tiro y empiezas bien desde médico, es mucho más fácil seguir en médico que luego dar vuelta. Sí. Eso es algo que sí que yo me he encontrado mucha gente que igual cogió lo primero que le vino de prácticas y luego reubicarte sobre todo en te va a costar un poco más. Entonces, bueno, si puedes esperarte y tienes la opción de poder hacer prácticas en departamento médico, vas a ir más con el tiro fijo. Y luego te va a ser bastante más fácil hacer la transición al rol del MSL. No es imposible, pero yo he visto gente que de marketing luego ha pasado a MSL, o sea, pero no es tan fácil. O sea, al final no hay una trayectoria lineal, pero bueno, si puedes empezar más directo hacia allí, yo creo que va a ser más fácil. Nos dicen, ¿podéis contar vuestra experiencia en las prácticas del máster en el departamento médico? ¿Qué hicimos en nuestras prácticas? A ver, yo creo, o sea, mis prácticas yo creo que las puedo posicionar como algo poco usual, porque en el momento que yo entré en la compañía hubo un cambio, entonces
hubo una reducción de personas. Entonces, tuve una posición que salía muchísimo a campo y cada vez iban cogiendo más confianza en mí. Y entonces yo ya iba solo a hacer sesiones clínicas, que es una cosa que usualmente no suele pasar. Simplemente a lo mejor puedes ir acompañado, pero de ir tú solo es una cosa que no suele habitualmente pasar. Principalmente el hecho de que estés de prácticas en el departamento médico das soporte al Medical Advisor, que es el que está en oficina, en el cual creación de materiales, hacer PowerPoint, revisión, puedes participar en los planes, pero es un rol un poco más de soporte, no tanto que pocas veces te van a dejar como liderar o algo tú solo, simplemente vas a estar de la mano con el Medical Advisor. Ahora, yo para mí, cuando estés haciendo las prácticas, pide salir con el MSL y con el visitador médico. Sí, Salir lo mucho sueles a hacer, campo. lo haces bastante, sí. Bueno, pero yo he conocido que ciertas empresas, Ya. pues sobre todo más clásicas, que incluso no dejan salir dentro de la zona geográfica, porque al final hay una realidad de que en tu contrato no te permite, o sea, no te da o sea, no estás respaldado por un seguro Ya. cuando sales de oficina. Por eso, principalmente, algunas empresas no te dejan salir a campo, Ya. principalmente por tu seguro y por lo que pueda pasar en el trayecto. Ya. Algunos que son contratos de prácticas, que es una diferencia. Algunos hacen contratos, que entonces estás contratado por la empresa y tienes otros derechos. Eso es. Y otros son convenios. Cuando son convenios suelen tener más limitaciones a nivel legal en cuanto a seguro que puedas tener y cuánto estás cubierto, pero generalmente puedes tener la oportunidad de salir a campo. Yo también hacía esto, yo estaba muy de la mano del Medical Advisor, sobre todo hacíamos proyectos científicos, por ejemplo, pues alguna iniciativa que llevamos en el departamento médico, pues te la dejan coliderar un poco con el Medical Advisor, luego pues estás presente en cómo hacen los advisory boards, que son como reuniones de expertos, donde tú vas a una reunión y hay varios médicos que te explican, ¿no?, desde su punto de vista de experto, qué opinan sobre un tema. Luego vas a los congresos también, ves cómo hacen eso los materiales científicos, luego a veces te dan la oportunidad de tú hacer alguna formación científica al equipo del departamento médico o al equipo de ventas. Luego eso, pues presentaciones, luego pues liderar algún proyecto más pequeñito y luego pues con el tiempo algo más grande. Al final vas haciendo un poco tareas que haría normalmente pues el Medical Advisor y tú pues le ayudas o colideras con él, o ya a la fase final pues empiezas a hacer cosas solo. Sí. Y si puedes salir a campo, pues que salir a campo es simplemente pues citar con el MSL, oye, ¿qué día puedo venir contigo? Y vas como de acompañante a una visita. A veces puedes añadir comentarios, a veces solo vas de observador. Pero bueno. Yo creo que depende mucho, o sea, todo lo que vayas a hacer en la beca depende mucho de tu manager y lo que te deje hacer y la productividad que tengas tú también. Exacto, de lo que tú quieras pedir. Claro. Al final, a mí una frase que me gusta mucho es que no llora, no mama. Ay, que no pide, no... Sí, Ay, que no llora, no mama. Vale, claro. Entonces, pide mucho, es más fácil que te digan que no, y me digas, ay, no, me da un poco de vergüenza porque me digan que no. No, pues tú pregúntale. La proactividad se premia mucho. Al final. Exacto, insiste y que te digan que no, pero al menos a su jefe ya dirá, ostras, pues mira, este chico tiene ganas de salir, quiere ver más cosas, quiere participar en ciertos proyectos. Y lo bueno también que cuando haces prácticas, al final estás normalmente en las oficinas, también puedes ver otros departamentos cómo trabajan. Entonces también es muy interesante pues preguntar, oye, ¿qué hacéis en marketing? ¿Qué hacéis en departamento de acceso al mercado? ¿Qué hacéis en comunicación científica? ¿Qué hacéis en regulatory, en farmacovigilancia? En todos los departamentos, al final hay tantos que también es una buena oportunidad durante las prácticas poder hacer eso y aprovecharlas al máximo para conocer otras cosas que aunque tú entres en departamento médico, pues igual también puedes descubrir cómo trabajan otros que igual te interesan más, ¿no? Y pedir también hacer proyectos colaborativos también es una buena forma de poder empaparte de lo que hacen otros roles que quizás no conoces, ¿no? Exacto. Y luego a la hora de hacer un máster, si no tienes muy claro en qué departamento ir, un MBA suele ser buena opción porque te da esa visión como más global. Y en cambio, si tienes muy claro que quieres ir enfocado a algo, pues puedes hacer un máster más específico. Pero al final yo creo que cuanto más visión global tengas, yo creo que el MBA, por ejemplo, para un MSL, MBA son Master of Business Administration. Son másteres que te dan una visión más de negocio, más completa. Como MSL, al final, saber de negocio te va a venir bien para muchas cosas. Entonces, cuanto más sepas de todo, más vas a entender a tus compañeros y probablemente mejor vas a colaborar en equipo. Entonces, yo sí tengo que elegir entre hacer un máster muy concreto o hacer un máster más general, preferiría siempre tirar para un máster más general porque todo lo que vaya a aprender me va a servir, aunque no ejerza de algo. O sea, MBA al final la gente lo asocia más a algo comercial y business, pero al final estás en un business porque es una empresa. Y que no es una MBA al uso. Y no suelen ser MBAs al uso, ¿no? Pero bueno,
que a veces antes de cerrarte puertas es mejor ir con las puertas más abiertas porque quizás durante el máster descubres algo que no sabías que te gustaba. Entonces esa es otra. Y yo habiendo hecho el MBA, pues he conocido cómo funciona finanzas, cómo funciona acceso y me ha servido, ¿no? Entonces, dice, no sé si sabéis de los programas de becas combinados. Sí, estos son buenísimos. Los que combinan, también hay graduate programs y luego hay programas que te pagan la formación y haces prácticas a la vez. Roche es una. Roche, por ejemplo, las becas Roche es muy interesante porque no sé si es con la universidad, la CEU, te paga el máster y además haces prácticas, con lo cual 2 en 1, fantástico, y cobras para hacer las prácticas, Perfecto. O sea que no tienes que hacer ese desembolso tan grande. Luego hay muchas ayudas que también puedes optar. Y luego hay lo que se llaman los graduate programs, por ejemplo, que los graduates hay algunos que tienes que haber hecho el máster, otros que lo tienes que estar cursando, otros que no también te hace lo pagan. falta que sea un máster de industria. Sí, a veces puedes haber hecho un máster, por ejemplo, un MSc, ¿no? Un Master of Science. Exacto, estar estudiando. Estar estudiando algo, solo con que justifiques que estás estudiando algo en paralelo, normalmente a los graduates ya les vale como que te estás formando. Y a veces son programas que duran 1, 2 años, 3 años, que sueles tener estancias en diferentes departamentos o incluso a nivel internacional, ¿no? Que claro, eso es lo mejor que te puede pasar. O sea, qué mejor cantera de talento que poder pasar por diferentes departamentos y que te lo organice la propia empresa. Eso para mí sería lo ideal para cualquier persona que empieza, porque ahí sí que te empapas de todo y ves diferentes roles. Y luego ya una vez lo has visto, pues un poco decidir más con criterio. Pero son programas que tienen muchísima demanda, pero yo lo recomendaría a todo el mundo. O incluso hacer un graduate, un summer internship, ¿no? Que también, también suele haber esas opciones de estancias más cortas, que son un poco como un task para probar algo, ¿no? Durante un tiempo determinado más corto, y puedes probar a ver si te gusta o no te gusta. Entonces, bueno, opciones hay varias y hay muchos programas de talento. Al final es mirar en cada empresa que ofrecen y estar atento un poco a las convocatorias y cuando abren y aplicar a ellos, que son buenísimos. Eso es. Opción alternativa a los graduate, que he dicho, no sé qué he dicho, los graduate program, luego las becas, las becas Roche, ¿no? Por ejemplo, programas parecidos que son becas de formación y de prácticas, luego los internship programs que pueden ser de undergraduate, es decir, antes de terminar la carrera incluso, o en el verano, que suelen ser para estudiantes. O directamente pues, programas de prácticas normales y corrientes que normalmente lo tienes que asociar a un máster o haber terminado hace poco un máster. Eso es. También decir que los graduate, si has pasado, no sé si eran los 5 años de la carrera, no puedes participar, lo digo para los algunos por el límite de edad. Hay a veces que no puedes aplicar por el hecho de que has acabado, has acabado tu tiempo, pero simplemente hay este corte de límite de edad. Algunos hacen corte de edad, es verdad. No todos, pero algunos sí que tienen corte de edad. Entonces, bueno, cada uno según su punto vital tiene que ver qué forma es la más adecuada de poder acceder y no hay un solo camino correcto ni una sola forma correcta de acceder. Al final acabamos llegando al mismo sitio. Yo creo, Carlota, vamos de tiempo. Porque son las 7, que nos hemos dejado varios bloques, pero si tenéis preguntas podemos hacer estos 5 o 10 minutillos extras para resolver alguna duda que haya quedado. En el chat de momento creo que las hemos contestado todas. No sé si querías comentar algo más de lo que teníamos preparado y crees que sea interesante comentar. O si queréis lanzar alguna pregunta más importante para que vean que teníamos presente. El tema de la conciliación del freelance, ¿no? Vale. ¿Tú cómo dirías que es? Yo creo que es bastante difícil en función de la empresa por el territorio que lleves. Contra más territorio lleves, más difícil va a resultar la conciliación, porque al final, contra más territorio lleves, más veces tendrás que ir a los lugares. Yo, por ejemplo, que llevo País Vasco, Navarra, etcétera, ¿no? La rotación, la movilidad geográfica será mayor. Y claro, yo no me puedo ir a País Vasco en un mismo día y volver. Pues siempre que voy tiene que haber alguna pernocta. Esta pernocta puede ser de 1 a 2 días. Incluso puede haber, si tú tienes una reunión a las 8 de la mañana un lunes, evidentemente no hay un vuelo de Barcelona a Bilbao que puedes llegar bien de tiempo si la reunión empieza a las 8 de la mañana. Por lo tanto, aquí implica una pernocta de domingo a lunes, por lo tanto ya tienes que viajar el día anterior. Y esto pasa lo mismo con el coche. En el caso de mejor Valencia o mejor de Pamplona, que son 4 o 5 horas, pues tienes que calcular este tiempo, igual si es un lunes o igual que si es un viernes. Pero
lo bueno es que como tú eres tu propio gestor de tu propio territorio, tú te vas a organizar los viajes y las visitas. Es decir, pues yo ya intento que a lo mejor los lunes a las 8 de la mañana intento no tener una sesión clínica ni intento no tener una visita. Claro. Intento guardármelas para a mediados de semana, para que inicio y final de semana yo siempre pueda estar en casa. Claro. Esto es un poco, pero conciliación la vas a tener como tú te organices. Yo, por ejemplo, me organizo siempre la semana, los viernes por la tarde o el domingo, y para mí algo vital es hacer deporte todos los días. Por lo tanto, yo me voy a organizar mis viajes y voy a buscar los hoteles siempre y cuando para poder hacer deporte todos los días. Que eso es un tip que os doy. Si sois también uno, para mí el deporte es algo que me inhibe, ¿no? del trabajo y me desestresa. Para mí yo no busco un hotel que no tenga gimnasio. Si un hotel no tiene gimnasio, yo a ese hotel no voy. Sí. Básicamente. Si tienes la opción, claro. Eso es, si tienes la opción y está consensuado Claro, con tu tu manager, pues oye, perfecto. Pero para mí es algo completamente vital. Claro, al final lo bueno del MSL es eso, que eres tú un poco el gestor de tu tiempo y normalmente solemos tener un par de días de la semana que estamos en casa porque tenemos reuniones, tenemos que estudiar, nos tenemos que organizar y normalmente entre medio de la semana, martes, miércoles, jueves, es cuando solemos hacer las visitas. Sí. Pero a veces no es así porque a veces es que era un congreso, tienes una actividad determinada y a veces hay fines de semana incluso. Pero bueno, también hay que decir que todos los tiempos de desplazamiento son horas de trabajo. Eso Entonces, si tú vas a coger un vuelo o te vas a desplazar en coche 5 horas, esas 5 horas son horas laborables. Entonces, ese día igual llegas y te queda 1 hora, 2 horas de trabajo útil que igual lo ves a un médico o igual estás en el hotel, trabajas y ya has terminado. Es decir, claro, al final las horas o te las repartes de forma diferente. Igual hay un día que trabajas más horas y el día siguiente compensas y haces menos. Al final, claro, es eso, no hay algo concreto que hagas lo mismo todos los días, pero la conciliación depende mucho un poco de cómo tú te organices. Luego también de los objetivos que te ponga la empresa. Por ejemplo, hay empresas que te dejan hacer más visitas presenciales y virtuales. O sea, es decir, a veces te ponen un objetivo de, pues yo qué sé, 50% de las visitas virtuales, 50% presenciales, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes un 50% virtuales, hay muchas visitas que igual las puedes hacer en un Teams en tu casa. Y eso es una interacción. Y eso es una visita. Entonces, o una llamada por teléfono, o un mail con contenido científico de valor, o ves a un médico en un congreso. Eso ya es una visita, ya es una interacción. Hay muchas formas de interaccionar al final. Y no siempre va a ser el desplazamiento hasta el hospital en cuestión. O puede ser una comida o una cena. O en una sesión clínica ya los ves y luego tienes una interacción a posteriori. Hay muchas formas. Entonces, el día a día de cómo te organizas dependerá un poco de esas interacciones, de esas oportunidades que vas a tener de ver a esa persona durante el tiempo que tienes, ¿no? Y también es algo curioso que es que pasas a ser tú el gestor de tu propio tiempo, que eso es algo que cambia mucho, que cuando eres estudiante o cuando tienes un trabajo más de oficina, estás acostumbrado a tener una serie de reuniones y te dicen lo que tienes que hacer. Y aquí hay que cambiar ese papel y eres tú el que decide qué vas a hacer. Eso es bueno y es malo, dependiendo de la forma en la que tú seas como persona. Si a ti te gusta que te den las cosas hechas y demás y quieres ser alguien algo un poco más pasivo, este rol... Ejecutor. Claro, exacto. Este rol no será tanto para ti porque eres tú el que decide contactar a los médicos, citarlos, organizar actividades, es a ti quien se te tiene que ocurrir las cosas. Entonces, si no, ¿no? El día a día lo pones tú encima de la mesa. Tienes unas directrices y unos objetivos, pero eres tú luego quien diseña ese plan, lo ejecuta y diseña su día a día. Eso es. Entonces, bueno, y luego la conciliación, poner muchos límites. Al final también con los médicos puedes hablar con ellos todo el día, al final tienen tu WhatsApp, puedes hablar con ellos y bueno, hay que poner también límites horarios de hasta aquí cierro el ordenador, fines de semana no respondo, a veces habrá que hacerlo, pero bueno, poner un poco tú los límites y desconectar cuando tengas que desconectar, porque si no es un rol que estarías permanentemente conectado. Sí, porque el trabajo no se acaba nunca. El trabajo no se acaba nunca, siempre podrías estar leyendo estudios, o sea que bueno, también es un poco tú quien tiene que aprender a poner ese límite, ¿no? Eso es. Pero bueno, ahí nos han dicho más cosas, perdón, ¿Sí? me los he saltado. Desde tu experiencia, ser médico especialista representa una ventaja real al iniciar en la industria farmacéutica. Si estoy interesado en Medical Advisor, definitivamente. 100%. Sí, 100%. Conocemos bastantes casos. Bueno, de hecho, mi actual manager es médico, con 2 especialidades. Yo también tengo médicos en mi equipo. Es una cosa, y además, sobre todo, a nivel de crecer en la jerarquía corporativa, se valora muchísimo más y tiene más peso ser médico que no tener un PhD o directamente como nosotros, que venimos solo de hacer el máster. Hay empresas que priorizan o que si no tienes o si no eres médico,
no puedes llegar a ser director médico. Eso sí, sobre todo para los cargos más de alto, ¿no? Más de jerarquía alta, el hecho de ser médico aporta. Independientemente de la especialidad, evidentemente. Independientemente de la especialidad, Si sí. vas a buscar un biológico para reuma y eres reuma, pues evidentemente tienes muchísimo más peso que de esto, pero en general da igual. Pero tampoco, yo todos los directores médicos que he tenido no eran justamente de la especialidad que estábamos No, por eso trabajando. que me refiero, que da igual, pero que si tienes la visión clínica. muchísimo valor más añadido. Claro, totalmente. Y sobre todo para el medical advisor, también hay mucho médico medical advisor, porque también tienen esa visión, o sea, para diseñar la estrategia, para estar en contacto con las sociedades científicas y tal, haber vivido esa parte clínica del día a día y conocer a tus compañeros te va a dar herramientas muy buenas. Entender muy bien la ruta del paciente. Exacto, el patient journey, exacto, eso es súper importante. Al final, mapear por dónde empieza el paciente, dónde va. Si has sido médico, te va a dar una visión súper importante. Vamos, que a la farma les gusta mucho estos perfiles. Que no quiere decir que sea más o menos fácil de acceder, que al final hay mucha gente igualmente que quiere acceder y tal, pero que aporta un plus definitivamente. Y que además tenéis o sea, aprovecharos de vuestros visitadores. Claro, tenés una red de contactos importante allí. Sí. ¿Qué mejor manera de conocer si buscan o no a una persona dentro de la farma, que muchas veces son puestos que no se publican, pero que la gente conoce? Oye, mira, Medical Advisor se ha ido, baja maternal o no sé qué. Pues coges a tu visitador médico, que además conoces, tienes de todas las empresas, y dices, oye, mira, estoy interesado en esa farma. Somos accesibles. Sí. Al MSL igual se le ve menos, pero al delegado igual. Al delegado, que lo tienes cada semana. Totalmente. Luego nos dicen, suelen haber formaciones en las mismas empresas y si nos podrían decir horquillas salariales aproximadas. ¿Cuál es la primera? Si hay formaciones dentro de las empresas. Cada día. Muchísimas. A veces suelen ser empresas que apuestan mucho, por un lado, por el desarrollo interno de las personas, que eso es algo bueno que tiene mucho la farma, que bueno, suele haber un departamento de formación, de training, que te apoya en el desarrollo de habilidades y luego formación científica, sobre todo en el departamento médico, pero también en ventas. Yo semanalmente, por ejemplo, tengo sesiones de formación científica porque al final tienes que estar al día de todo. Entonces, bueno, hay una parte del equipo que te ayuda a estar al día. Hay una parte autónoma, pero una parte que también te dan hecha, que obviamente... No, pero luego además tienes el plan de desarrollo. El plan de desarrollo. Que tú puedes pedir formaciones extras. No tiene nada que ver con producto, ni patología, ni nada. Te pagan cursos. Exacto. Quieres yo qué sé, algo de coach o tú quieres dirigirte para un puesto más de directivo, ¿no? Pues todos estos cursos puedes hablarlo con tu manager, se justifica con recursos humanos y te pueden financiar o el total o una parte de lo que valga. Sí, MBAs es un tipiquísimo. Sí, suelen ser, a veces cuando la gente quiere desarrollarse, proyectarse a futuro, hay gente que pide que la empresa les pueda financiar un máster de esos de gestión de personas o tal, y suelen ser, a veces depende de la empresa y del presupuesto que haya, pero suelen apoyarte de una manera o de otra, suelen haber siempre opciones. Nos dicen horquillas salariales. Horquillas salariales. Vale, y estamos hablando de un puesto de 1 a, podemos decir, con máximo 3 años de experiencia. ¿De MSL? Sí, sin cambiarte de compañía, es decir, que vienes de un puesto interno y creces, o sea, pivotas. Yo creo que entre 35 y 42, 45. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Ahora. Sí, entre 40 y 50 de entrada. Ahora, si por ejemplo anual. Sí, si tú tienes ya este año o estos 2 años de experiencia y quieres cambiarte de empresa, tienes una horquilla muchísimo más ancha de negociar y yo creo que puedes estar a partir de 60 para arriba. Sí. Y a partir de aquí, pues no hay límite. Bueno, no hay límite. Bueno, no hay límite, me refiero. Empiezas entre los 40, 45, 50, luego a los 2, 3, 4 años igual ya estás en 60, 65, 70, luego ya los más seniors, 75, 80, más, incluso 100. Sí, los más seniors tienen 100 y algo. También depende de empresa y producto que lleves. Sí. Y de terapéutica. Sí. No es lo mismo a lo mejor estar en una Big Pharma, yo que sé, estando en Johnson y llevando las CAR-Ts, que estando en un laboratorio más pequeño con un genérico o con un... Claro. No sé, Sí. o con un otro. Empiezan más o menos, pero a partir de los 45 empiezan. Y luego el Medical Advice es verdad que suele empezar un poco a partir de los 55, luego ya pues hacia los 65, 70 y 70 para arriba según el expertise. Y luego tienes unos bonus y sueles tener otras cosas añadidas al salario, que normalmente el MSL pues tiene coche de empresa, tiene seguro médico, tienes dietas y tienes otras tantos que... ¿Plan de pensiones?
sí, depende de la empresa, te suelen ir un poco añadido, más toda la parte de formación que te apoyan, que es un poco como complementos salariales que Eso es. van unidos. Que no únicamente es lo que es el salario, sino que tienes bastantes pluses que sobre todo Sí. se valoran mucho. Sí, la verdad que son roles que están muy bien pagados. Luego nos dicen, importante potenciar la marca personal para crecer como BSL. A ver, para mí importante es, pero no es obligatorio. Sí, Es decir, que tú quieras potenciar tu marca personal tiene que ser porque a ti te nazca o tú quieras hacerlo, pero no que sea algo impuesto por alguien externo o porque tú creas que si no potencio mi marca personal en LinkedIn no voy a conseguir un puesto de MSL. Si potencias tu marca personal, evidentemente te va a dar unas mejorías y te va a dar una visibilidad versus una persona que no lo está potenciando. Es decir, hacerlo te va a otorgar muchas cosas positivas menos negativas. Ahora, no hacerlo no implica que no llegues a hacer a ciertos puestos. lógicamente. Aquí es en función de, uno, si quieres hacerlo, por qué lo quieres hacer y que a lo mejor solo quieres potenciarlo durante un año porque tu objetivo es encontrar el trabajo y estás un año a tope y una vez consigues el trabajo, ahí lo dejas y pues está genial eso también. Es una decisión personal. Al final lo que está claro es que te va a dar visibilidad, la visibilidad te da contactos, que la gente piense en ti, al final son oportunidades, con lo cual vienen por sí solas. Los dos hemos tenido casos, mi trabajo a día de hoy ha sido gracias a la marca personal. Sí, el tuyo y el mío. Sí, los dos, porque gracias a nosotros pues, publicar contenido y tal, hemos llegado a gente que hemos podido conocer, que nos han recomendado a otra gente, que al final te contactan de no sé quién. Como es un nexo, al final todo el mundo está interconectado. Cuantas más gentes conozcas, pues más te pueden recomendar y por lo tanto en un proceso de selección eso tiene un peso muy importante. Entonces, además, si tú publicas contenido, estás dando a conocer una parte de ti que el currículum no dice. Eso es. Al final, si tú publicas, se ve tu forma de ser, el conocimiento que aportas, si eres más o menos creativo, si escribes más o menos bien, qué opinas, qué conocimiento tienes, todo eso no es visible en un currículum. Entonces, todo lo que puedas hacer iniciativas denota que eres una persona curiosa, que eres una persona con iniciativa, una persona organizada, una persona que se sabe expresar, es decir, la marca personal también habla mucho de la persona que la comparte, entonces lógicamente te va a abrir puertas, pero no tiene por qué ser algo obligatorio y conozco gente que tiene muchísimo éxito que no ha trabajado su marca personal, pero si lo tienes, obviamente te va a beneficiar. Totalmente. Definitivamente. O sea, que no os digan, digo, porque yo creo que cada vez está subiendo mucha oleada de cada vez insistir más de que si no tienes una marca personal no te va a contratar nadie. Es una decisión muy personal y si tú no quieres, por el momento que estés o porque no te apetece, que no te sientas obligado por lo que digan los demás. Totalmente. Al final cada uno sus prioridades y sus objetivos. Eso es. Totalmente. Bueno, y ya nos hemos pasado 20 minutos, o sea que lo dejaremos aquí. ¿No hay más preguntas? Creo que no, o sea, nos van diciendo aquí que si hacemos otra sesión con otros departamentos y tal, lo podemos hacer. También deciros que en el podcast vamos a traer a gente de otros departamentos y vamos a hablar de otros temas también, pero también fuera de la industria farmacéutica vamos a traer a invitados de otros sectores, médicos, pacientes, vamos a hablar de otras cosas. E incluso si queréis ver a uno de vosotros. Si alguno quiere venir a charlar con nosotros, si queréis sugerirnos un ponente, un tema, por favor, somos todo oídos porque queremos que esto sea un espacio de todos para todos, queremos construir esto para aprender todos y retroalimentarnos entre todos. Así que, bueno, esto... Antes de cerrar, ¿qué os parece si os ponéis todos la cámara y sacamos una foto? Y así... ¿Cómo hacemos esto? Alex, espera, ¿cómo se hace esto? Vale, me tengo que sacar aquí de fin, espérate. Y así nos vemos un poco... A ver, me desfijo. Sí. Y vale. Una captura Ahí, de esto, a ver si la gente... A ver, nos podéis enseñar vuestras caras. Sí. Qué monos, espera, es que no os había visto, claro. Si os apetece y queréis... Guay, espera. Voy a poner, espera cómo se hace captura de pantalla, Alex, es que me parece boomer. Esto es Boomer total. A ver. Lo hazla con el móvil. A ver, pues hazla con el móvil, porque sí, no sé cómo con el móvil. Es que haré controlar el pantalla. Ah, no, espera, el recortes. ¿No? Recortes, así. Sí. A ver, parezco boomer total, Qué ilusión. Recortes. No. Ratalls. Espera, que tengo el móvil en catalán. Aquí, hay nada de Ratalls. Ay, pues que no me saldrá todo el mundo. Me sale 22 más. Espera, vamos a hacer aquí una foto. Así, voy a hacer una así y ahora hazte una foto. A ver, aquí, 21 más. Es que no puedo ver, no puedo enseñarlos a todos. Bueno, vamos a hacer una foto. Venga, aquí, pon así en el móvil. Vale, perfecto. Nada, ya está, que ya es un poquito tarde. Bueno, chicos, nada, deciros que esta sesión se ha grabado, ¿vale? Entonces, todas vuestras preguntas que hemos ido contestando, si algún compañero nos ha podido conectar, queda registrado.
Y nada, por favor, contactarnos, escribirnos, sugerimos más temas, vamos a hacer algún otro webinar en un futuro y seguirnos en Sin Prescripción y estar atentos a los podcasts que vamos a ir subiendo. Y nada, que muchas gracias, espero que os haya sido útil. Y cualquier otra pregunta fuera de cámaras, pues tanto a Alex como a mí, estamos abiertos a responderla y a contestaros cuando sea necesario. Así que nada, bueno, pues Así que nada, gracias. ya está. Muchas gracias por conectaros y nada, nos veremos en otra ocasión. ¿Vale?